Yo creo que Milei es un demagogo extremista de derecha. Y creo que es una persona peligrosa, creo que es una persona que está desequilibrada y que no le escuché ninguna idea buena. Y nada de lo que dice se aplicó en ningún lugar. Y su concepción acerca de lo que es una sociedad me parece que pone en riesgo la convivencia. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan la manito para la base de Querusa, digamos, para financiar a esos inútiles. Más recientemente dijo que amaba ser el topo dentro del Estado, el que destruye el Estado desde adentro porque es como estar infiltrado en las filas enemigas. ¿En serio a ese gobierno le vamos a dar facultades delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que dijera vengo a destruir la educación pública. Lustó es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o conseguir alguna ventaja. Con lo cual de Lustó a mí no me sorprende nada. Milei está poniendo de moda la crueldad. Milei está poniendo de moda la violencia. Y eso nos hace una peor sociedad. Y la única manera de que la sociedad no tenga miedo es mostrarle que nosotros no tenemos miedo. Todo lo que tocó lo rompió. Es decir, es así una suerte de incompetente sistemático tipo Kichilov. Lo que pasa es que es más educado, con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos en dinámica. Un presidente muy insensible frente al sufrimiento que está generando. Este es un presidente que no se deja ayudar, que no le gusta hablar, que no le gusta escuchar otras opiniones, que cree que tiene la verdad revelada. Y la verdad revelada para él es lo financiero. La causa es él. La causa es él. La causa es él. Es un fracasado. Todo lo que hizo fue fracaso. Él, digamos, o sea, él se mira y se cree la máxima revelación de la historia de la humanidad y es un fracasado. Y está claro que él, cuando describe al resto, ¿sí? No alcanza a percibirse a sí mismo de la misma manera, ¿no? Me la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Él elige ajustar a los jubilados y regalarle plata a los más ricos. Pues es que ahí también hay una degeneración fiscal. Pero claro, él elige ser conservador fiscal con los jubilados y degenerado fiscal, para ponerlo en sus términos, con los más ricos entre los más ricos. Si uno se corre de la lógica de los insultos, de los adjetivos fáciles, no entremos ahí. ¿Cómo analizarías lo que está pasando y a dónde va el gobierno de Javier Milei? Primero, buenas noches. Y mi solidaridad para con los cordobeses y admiración para todos los que están poniéndole el cuerpo al combate contra el fuego. Creo que recién ustedes hablaban del costo del transporte, el boleto de tren, del colectivo. Y vemos que hay guardias, ¿no?, que están mirando a ver si la gente salta o no los molinetes. Por otro lado, el presidente va y le dice a los empresarios que los que evaden son héroes. Eso es lo que está. Tenés razón. Eso es lo que está No pasando. lo había pensado. Pero eso es lo que está pasando. Es un gobierno que cuando mira ciertas necesidades le parece que lo que hay que hacer es controlarlas, limitarlas, no darlas, corregirlas. Y cuando mira al otro lado, cuando mira al lado de los que más tienen, lo que quiere es darles cosas. Y esto se ve en todas y cada una de las medidas del gobierno. Se ve cuando elige vetar a los jubilados, pero les da la baja de impuesto a los más ricos entre los más ricos. Se ve cuando te trata de, otra vez, te pone guardias y guardias, pero si blanqueas no te cobra un peso. Es decir, a todos los que no pagaron impuestos, ahora les da el blanqueo más generoso de la historia. A los que evadieron impuestos, de hecho les dice que son héroes. Aquellos que necesitan poder, otra vez, ver cómo viajan para trabajar, porque este es el problema, ver cómo viajan para trabajar, para que les cierre la cuenta, porque ustedes decían, yo hacía la cuenta, decía son 20%, en algunos casos extremos puede ser 30%, decía Hernán, 30% de tu ingreso se va en llegar a tu trabajo. Después tenés que ver si podés comer algo durante el día. Entonces cuando volvés a tu casa y ves qué le podés comprar a tu familia con el fruto de tu trabajo y ves que encima te subió la electricidad, te subió el gas, te subió la medicina, te subió los alimentos, ¿qué te queda para vivir? Ante eso, el gobierno es absolutamente insensible. Y este es el rumbo que diseñó desde el principio. ¿Por qué? ¿Pero es ideológico o hay una lógica económica de ajuste?
creo que son las dos cosas. Es ideológico, es la concepción... Hay una lógica que no vemos. Pero no, es una Yo digo, me reservo el margen de duda, decir, bueno, tal vez hay algo que yo no estoy viendo. Es una concepción de sociedad. ¿Por qué en casi todos los países del mundo el transporte público se subsidia o el transporte se subsidia para que el lugar donde vives, vos vivís en un lugar, el lugar donde trabajás o el lugar donde esparcís o donde tus hijos van a la escuela, no sean solo dependientes del lugar donde vivís, que te puedas mover, que puedas elegir un trabajo que por ahí es mejor, que está un poquito más lejos. Si no está todo el mundo confinado al revés, que puedas elegir un lugar donde vivir que es más barato. O que puedas elegir un lugar donde vivir que es más barato. Entonces, esa es la lógica es una lógica comunitaria. Cuando vos ves, ahora el presidente está en Naciones Unidas, vi la canciller, Argentina no votó la extensión de la Agenda 2030, ¿no? Que es la extensión de la agenda hasta el 2045, que básicamente tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con el ambiente, con derechos sociales, en el ambiente hay un montón de cosas distintas, pero es con la producción limpia, con la preservación de los ecosistemas, con la energía renovable. Sí, con el desmonte de los bosques. Con el desmonte de los bosques. ¿Con qué países votó Argentina? El país libertario, liberal, capitalista. ¿Votó con Rusia? En contra de eso. Con Rusia, con Venezuela, con Nicaragua y con Corea del Norte y con Bielorrusia. Entonces, vos me preguntaste, ¿es ideológico? Primero, claramente es ideológico. Si la agenda de educación, de salud, de combate a la pobreza, de combate a la desigualdad, del ambiente, de la generación de energías limpias, todo eso al presidente no le importa y Argentina toma esa postura en el escenario global, es un tema ideológico. Y después, pero en ese caso la ideología va contra los intereses y la conveniencia de los habitantes. Depende de cuáles. Porque cuando... bueno, de la mayoría, digo. Bueno, pero claro, pero a eso es lo que me refiero. En todas las medidas el gobierno prefiere preservar a un grupo chico, ¿sí?, a costa de todos los demás. En esa agenda también, porque es la agenda de un capitalismo o una iniciativa privada desprovista de cualquier tipo de conciencia con respecto al ambiente, con respecto al otro, que después se ven estos efectos como lo que estamos viendo en Córdoba, o en estos eventos como lo que estamos viendo en Córdoba. Pero el plan está diseñado así, esa es la discrepancia fundamental que algunos tenemos. ¿Y si baja la inflación? Pero está claro que había que bajar la inflación, está claro que además tenías que ordenar el Estado, porque el Estado desordenado desordena la economía y nos viene pasando. Te la desordenan inflación, te la desordenan crisis de deuda, te la desordenan crisis general y esas crisis generan más desigualdad y más pobreza. Entonces el Estado había que ordenarlo. La pregunta es cómo lo ordenás, sobre quién recae el esfuerzo y si es compartido. Cuando vos mirás el diseño del plan económico, básicamente lo que hizo fue generar una espiralización de la inflación ya corría muy alta, ¿sí?, pero la llevó a 25. Sí, un balde de nafta, va. Pero la llevó a 25 en diciembre y a 20 en enero y recién ahí empezó a bajar. ¿Qué pasó con esa inflación? Primero hizo que el salario de todos cayera, de todos, porque al mismo tiempo con el DNU 70 te desreguló las prepagas, el combustible, la cuota de los colegios. Entonces, primero, tu poder adquisitivo cayó, pero después hubo otra cosa, que es que si vos tenías algo ahorrado, aquel que es de clase media y había podido ahorrar un poquito y tenía un plazo fijo, tenía un poquito de dólares... El desahorro. Te forzó al desahorro. Primero tus ahorros valen menos. ¿Por qué? Porque si vos mirás cómo evolucionó el dólar versus la inflación, tus ahorros pueden comprar menos. ¿Cómo evolucionó tu plazo fijo versus la inflación? Tus ahorros pueden comprar menos. ¿Y qué tenía la gente en esos ahorros? La posibilidad de que si en algún momento estaba con un poquito de desahogo, decía, bueno, cambio algo en mi casa, arreglo algo, hago una pieza más, compro una tele, compro una moto, algo que necesitara. Me voy de viaje. Me voy de viaje. Esos ahorros los estás usando para vivir. Y encima valen menos. Ahora, todos los amigos del gobierno, todos los que se pueden sentar con el ministro de Economía, todos los que se sienten y reciben información de hacia dónde está yendo el gobierno desde el punto de vista financiero, no les fue mal. Compraron acciones o compraron bonos. Entonces, hay claramente, en todas las medidas del gobierno, con tus ahorros pasó algo distinto al 95% de la población que al 5%. Con tu ingreso pasó lo mismo, ¿sí? Con, otra vez, a quienes privilegia o a quienes elogia a los que evaden y les da un plan para blanquear y castiga a los que quieren viajar. Eso es lo que está pasando. Y yo tengo profunda discrepancia porque creo que se ordena distinto la economía. En ningún lugar donde has ordenado de esta manera, el orden ha sido un orden definitivo que te saca de la posibilidad de crisis. Cuando vos ves los ejemplos en el mundo de después reordenamiento... viene la lógica de que hace falta más ajuste. Bueno, Digo, el ajuste nunca fue suficiente. Ese es otro tema que el presidente está poniendo... Lo dijo como el discurso del domingo pasado. Como una gran iniciativa en el presupuesto. Insisto, ¿es bueno tener equilibrio fiscal? Sí,
en particular en ciertas circunstancias, como le ha pasado a Argentina, que el desequilibrio fiscal acumulado ha generado un problema reputacional de Argentina en todos lados del mundo. Entonces, endeudarte es caro, apenas emitís se va inflación. Entonces, es importante reordenar. Ahora, el presidente introduce esto. ¿Qué hace una familia? Una familia, cuando le va bien, lo que hace es ahorrar un poquito. ¿Por qué? Porque si tiene una emergencia, atiende la emergencia con lo que ahorró. ¿Qué hace el presidente en el presupuesto? Lo contrario, que es, si en algún momento me sobra plata, en lugar de ahorrarla, voy a hacer que otra vez el presupuesto sea equilibrado. Con lo cual, cuando me falte plata, voy a tener que volver a ajustar. Y lo que hace es introducir algo que se llama prociclicidad, que es que cuando la Argentina esté creciendo, la política fiscal que diseña el gobierno va a hacer que crezca más. Pero cuando la Argentina entre en crisis, que a veces entras en crisis por motivos ajenos a vos, porque pasa algo en el contexto, va a profundizar la crisis. Y ya estamos en una crisis. Entonces está diseñando un esquema que lo que va a hacer es todo el tiempo generar una profundización de donde estamos. A mí me parece muy difícil, con el tono del gobierno, con las medidas que elige el gobierno, con la concepción que tiene el gobierno, que tengamos un rebote. Me cuesta encontrar dónde están un rebote, probablemente haya, pero un crecimiento de verdad, donde enciendan los motores de la economía, que le llegue a la gente, me parece muy difícil que eso pase. Y es un gobierno que, como decía, recién veía una de las cosas que había dicho, le cuesta sentarse a hablar. ¿Por qué? Porque cuando alguien piensa distinto, dice, mirá, está llevando a la economía para este lugar, está llevando a la sociedad para este lugar, la reacción del presidente es de hostigamiento, de generado agresividad. fiscal, lo dijo claramente en el mensaje del Congreso, no lo dijo en un programa de televisión, lo dijo en el Congreso. El que no esté de acuerdo con eso, poco menos que un degenerado fiscal, una rata, esas cosas pero dulces que dice él. Él elige ser degenerado fiscal cuando le da plata a los que más tienen en la Argentina, a las empresas de más de 200 millones de dólares de inversión, a pesar de que no lo necesitaran, porque muchas vinieron al Congreso a decir, no estamos pidiendo tanto, no necesitamos tanto para invertir en la Argentina. A esos le da baja de impuestos. El RIGI, pero que son bajas de impuestos, de todos los impuestos que te imagines, todos por 30 años. A los más ricos, entre los más ricos, cuanto más rico sos, es más grande la rebaja de impuestos, más grande, por cómo está diseñada. Y hay estabilidad por 15 años. Por 15 años. Los jubilados no saben cuál es el bono del mes que viene. La gente no sabe cuándo va a ser la tarifa o el costo del boleto del mes que viene. Entonces, ¿cómo es que distribuye la estabilidad este gobierno? Y recordemos que el presidente había dicho dos cosas. La primera es que el boleto, las tarifas, iban a subir cuando subiera el poder adquisitivo. Bueno, todo eso subió de entrada y de hecho menguó el poder adquisitivo de todo el mundo con esas medidas adicionales a lo que ya él había diseñado como contexto. Y después dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y la verdad está bien, pero... Es como los Reyes Magos son los padres. ¿Viste? Sí, la verdad ya era una mentira, ya se sabía. Pero fíjate esto, Rolando. No cerraban los números. La casta que va de impuestos, yo cuando discutí la ley bases y el paquete fiscal dije, hasta $200.000 no cobres para blanquear. Más de $200.000 cobremos 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el blanqueo de Macri se blanquearon $123.000 millones. 123.000 millones. 100.000 millones de dólares lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. Es decir, no pagó IVA. Los que le habían sacado para afuera, ¿va? No pagó IVA, no pagó ganancia, no pagó débitos y créditos, no pagó bienes personales y ahora blanquea gratis. Y esos son los que el presidente dice que son héroes. Héroe es el que todavía, a pesar de este contexto, va a trabajar y le pone el lomo a la Argentina. Ese es el héroe. Es el héroe cotidiano de la Argentina. En esta lógica está también la cuestión de bienes personales. Porque la cuenta que sacaban, por ejemplo, es que con el 0,14 de lo que se ahorró, o que mejor dicho, dejó de cobrar en bienes personales, o el 0,40 era lo que del PBI, que negó el aumento de los jubilados, está por negar, porque va a vetar el veto de los universitarios, todo eso se sacaba si no suprimía o si no rebajaba bienes personales. También es la misma lógica. Bueno, por eso... Los más ricos... Es así, pero es así. Por eso es un gobierno que tiene mucha insensibilidad, ¿sí? Además, ¿cómo no va a tener insensibilidad un presidente que cuando ve algo que no le gusta se enoja con ese algo o con esa persona, pero además se la pasa viajando al exterior y no recorre la Argentina? No recorre la Argentina. Vos dijiste las inundaciones en Corrientes, ahora Córdoba, hubo un incendio en Chubut, en Parques Nacionales, tampoco, no hay mención casi del presidente respecto a esos temas. Bahía Blanca, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando se debatió la ley bases y el paquete fiscal, ahí había suba de impuestos para la clase media, impuesto a las ganancias. Había rebaja
para los más ricos entre los más ricos y había rebaja para las empresas grandes. Entonces yo y otros más dijimos, discutamos todo junto. ¿Qué es discutamos todo junto? Discutamos ahora la recomposición de los jubilados y de la educación. ¿Por qué? Porque si no, vos me bajás impuestos y mañana me vas a decir que no hay plata ni para la educación, es decir, para el futuro. Y te volvés a ajustar. Claro, ni para la educación, que es el futuro, ni para el reconocimiento de los jubilados, de los cuales más de la mitad está debajo de la línea de pobreza. Y a los jubilados, fíjate, en los dos casos es exactamente lo mismo. A los jubilados, ¿qué es lo que no les reconoce el gobierno? Cuando el gobierno devaluó y tuvo una inflación del 20% en enero, les dio solamente 12. Entonces los jubilados perdieron 8. Es decir, esa devaluación... Y no es que estaban en Disney. No, pero... Digo, ya venían jodidos. Los jubilados perdieron desde el año 2017 casi el 50% de su poder adquisitivo. Tienen un golpe adicional en enero con la inflación del 20%, ¿sí? Y entonces el gobierno les reconoce solamente 12. ¿Qué decía la ley? Reconocerles el 8 adicional. El 8 adicional. ¿Qué pasa con las universidades? Los docentes y los no docentes de las universidades, es decir, cuando en diciembre hay 25% de inflación y en enero hay 20%, no reciben nada de aumento. Nada. Nada. Durante esos 2 meses no reciben nada de aumento y recién empiezan a tener algunos aumentos con la inflación ya bajando, pero que no compensan esa pérdida inicial. Entonces vos estás perdiendo docentes que se van a manos de otras facultades. Que cambian de laburo. ¿Qué cambian de laburo? Eso está pasando. Y ni quiero saber, los investigadores científicos ya deben estar haciendo las valijas para irse. Pero eso está pasando y eso está pasando, fíjate. Está bien, pero eso sí que es ideológico, porque claro, la vicepresidenta considera que la UBA ideologiza y hay una cantidad de fantasmas, y eso también son los discursos de odio. Echarle la culpa a alguien para después no confundir echándole la culpa a alguien que no la tiene. Bueno, si la UBA ideologiza mal, ¿no? Porque la vicepresidenta fue a la UBA. El ministro de Economía también. El ministro de Economía fue a la UBA. El ministro ahora, ¿cómo se llama?, de desregulación fue a la Universidad Nacional de La Plata. Son todas universidades públicas. Entonces, es un poco ridículo el argumento. La verdad que en el único lugar donde un economista puede estudiar algo de escuela austríaca en la Argentina es en la Universidad de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, hay un componente medio raro en decir eso. Es evidente que hay un sesgo ideológico. Diego Giacomini, Diego Giacomini tiene una cátedra en la UBA. Pero por eso. En económicas. Pero por eso, entonces... Donde alguna vez fue asistente de Milei. En las universidades privadas, el rango de lo que se puede estudiar, en lo que yo me he especializado, que es economía, es muchísimo más chico. Muchísimo más chico que en las universidades grandes, donde hay un montón de cátedras distintas y enfoques diferentes. Que la verdad es que lo que hace a la riqueza conceptual, siempre de un enfoque diferente uno aprende algo. Siempre de una mirada distinta de cualquier tema de la vida. Que por lo menos te deja pensando. Entonces el presidente dice, va a su antiguo colegio, al Cardenal Copelo, lo que hace es bajar línea, ¿sí? Quiere decir que está ideologizando, que está, como dice él, de la educación pública. ¿Cuál es la expresión exacta que él dice? No ideologiza. Adoctrinamiento. Él va a adoctrinar a su escuela, a su vieja escuela, y después dice que en la educación pública se adoctrina. Dentro de la agenda que la Argentina está denunciando y a la que no adhiere, y por eso digo, vota con Venezuela, con Corea del Norte, con Rusia, está la educación, está la salud. Entonces, esas cosas no le interesan. Lisa y llanamente, entonces, el reconocimiento a los que trabajaron antes y que están viviendo padecimientos en gran medida acumulados, porque Argentina hace con el sistema previsional, lo toquetea todo el tiempo, y eso genera inestabilidad y después genera crisis dentro del sistema previsional. Pero a los jubilados que están, otra vez, con aumento de medicamentos, con aumento de alquileres, el que por trayectoria de vida, por cómo le fue, por el pasado de la Argentina, puede tener un departamentito, está pagando más expensas. Tiene menos cobertura los medicamentos le subieron, la comida le subió. Esa es la foto. Eso no le importa. Esa es la foto y todos lo vemos. La educación, que es el futuro, tampoco le importa. Eso es la foto y todos lo vemos. ¿Y si le sale bien? ¿Qué quiere decir si le sale bien? ¿Si le sale bien para Argentina o si le sale bien a él en esta concepción? No sé. Pues son dos cosas distintas. En su lógica, ¿sale bien? Ojalá que le salga bien para la Argentina. Sí, ahora, también puede salir... ¿Vos no ves posibilidad que salga bien? Es que yo cuando veo esto, cuando veo un presidente que dice el que va es un héroe, un aumento de 3 kilos de carne picada por mes para los jubilados es degeneración fiscal, pero después me voy a celebrar a Olivos, la casta más grande, es decir, una cena en Olivos con el presidente, un asado.
Eso más casta que celebrar eso no se puede. Celebrar que no le das 15 lucas y te gastás 20. Sí, digo, en realidad lo que gastaron es mucho más. Ponele que sean 20. Lo que gastaron son 3 kilos de carne picada por mes para 6 millones de jubilados. Eso es lo que costó el asado. Lo que pasa es que no lo pagaron ellos. Lo pagaron 6 millones de jubilados. Pero eso es lo que costó el asado. Y ir a comer olivos. No sé, la gente que está en la casa, ¿cuántos entraron a Olivos? ¿Cuántos de los 46 millones de argentinos entran a Olivos a comer un asado? Eso es casta. Dar vuelta a tu voto por una prebenda personal, eso es casta. Esa es la foto de la casta. En el debate interno del radicalismo, ¿ustedes creen que hubo prebendas personales para esos 5 muchachos que votaron una cosa y después le cambiaron el voto? No tengo ninguna duda que hubo conveniencias personales. Porque si no, ¿por qué cambias el voto? ¿Vieron la luz? Sí, de golpe la vieron. ¿Qué va a pasar si Milei rechaza o veta, como ya dijo, el aumento del presupuesto universitario? Yo todavía pienso que le van a decir que es muy poca plata y que no lo va a vetar. Por ahí porque creo que es tan importante el tema educativo como creo que era tan importante el tema jubilatorio. Él lo va a vivir como un retroceso. Pero es que o ahora se va a mostrar pragmático. Pero tiene que actualizar los salarios, faltan 3 meses del año y se está discutiendo el presupuesto. La educación para el año que viene se va a discutir en el presupuesto. Me consta que los funcionarios de economía saben que es muy poca plata. Me consta. Yo aspiro a que le digan al presidente, es muy poca plata, y esto es algo que la sociedad ya nos demostró que es súper importante, porque vos pensás en lo que el Estado que se degradó de los 60 para acá, que gasta más plata, pero que se degradó en lo que nos da, ¿sí? Que no te da salud, no te da justicia, no te da seguridad, no te da rutas seguras, no te da un tren en el que viajes más o menos confortable, no te da nada el Estado, no te da nada. Lo único que te da para pensar que tu futuro y el de tu familia pueden ser mejor es la educación, y particularmente la educación universitaria. Entonces, ya la sociedad salió a pedir y a decirle al presidente, bueno, no jodan con la universidad. Ojo, esto es parte constitutiva de nuestra sociedad, esto es parte de la construcción de un futuro, esto es lo único que nos permite a nosotros pensar que un hijo nuestro puede tener una mejor... Ascenso social. Movilidad. Ya se lo dijo, es muy poca plata y la sociedad ya se lo dijo. Entonces yo espero, aspiro, pretendo que recapacite con su equipo y que se dé cuenta, ¿Y si no? Y si no, no sé, si no, la sociedad le dirá qué es lo que piensa ahora. ¿Te imaginas otra marcha universitaria? Y yo me imagino que en algo en donde la sociedad ya se movilizó activamente, si se vuelve a encontrar con este tono de que la universidad para el presidente no es importante, de que la educación y el futuro para el presidente no es importante, que se lo va a volver a reclamar, sí. Pero ya puede complicarse la cuestión también en la calle. Ya vimos lo que pasó con los jubilados. O sea, no, una cosa es gasear jubilados, otra cosa es gasear estudiantes. Ya la pulseada es otra. Bueno, yo espero que ese no sea el tono. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Yo creo que pasa muchas veces para marcar la cancha o amedrentar para cuestiones donde la sociedad se va a movilizar otra vez. Yo creo que otra vez con la educación se va a movilizar. No hay otra alternativa. Un presidente que te dice, mira, en tu trabajo vas a ganar menos, todo te lo voy a subir. Decime cómo es tu perspectiva de futuro. Mi perspectiva de futuro, el único lugar donde puedo poner algo es tratar de que mis hijos se eduquen. Tratar eso, de que mis hijos tengan otro futuro. Aquel que se sube al tren, va a trabajar, se deja un 20-25% de sus ingresos para poder viajar. Cuando vuelve a su casa y apenas le puede dar de comer a su familia, ¿qué es lo único que quiere? Que sus hijos no tengan que tener ese mismo destino. Y para eso necesitan poder estudiar. Y la universidad pública es una de las pocas que permite en el mundo estudiar y laburar. Exactamente. Porque cuando vos vas a una universidad en otra parte del mundo, y en general es muy difícil estudiar y laburar. Pero aparte pensemos... Y todos mal que mal nos hemos recibido estudiando y laburando. Y hay 2 millones de estudiantes de grado en las universidades públicas, es decir, hay 2 millones de familias que están confiando en ese futuro para sus hijos. Hay 200.000 estudiantes de posgrado. Entonces, es un universo muy grande y hay alrededor de 500.000 trabajadores. Entonces, sí, es un universo muy grande y además es lo mejor de la sociedad. O sea, son los tipos que buscaron, hay esfuerzo, ahí no hay choreo, ahí no hay prebenda, digamos. Mira, cuando vos vas a
En general, vos tenés un salto en tus ingresos cuando tenés un título. En la Argentina el salto de los ingresos se produce inclusive cuando no terminás la carrera. ¿Por qué? Porque lo que es tan difícil para muchos estudiar y completar la carrera, que el solo hecho de la señal de llegué, hice el esfuerzo, hice el ciclo básico, si vas a la Universidad de Buenos Aires, hice un par de años, ya es una señal para aquel que te va a contratar. Entonces, es algo muy importante. Y te doy un ejemplo cuando la emprende contra las universidades, se habla mal del Estado. En el mundo hay alrededor de 20.000 universidades. 20.000 universidades, un poco más. La UBA está entre las 100 primeras. ¿Sí? Quiere decir que estás en el 0,5% mejor del planeta. Es decir, vos agarrás 200 universidades y en un lote de 200 universidades, la UBA es la número 1. Mirá si el Estado argentino fuera así en todos lados. Si fuéramos el mejor... Salvo en el fútbol no pasa. Si el Estado fuera el mejor en justicia, en seguridad, eso es lo que pasa. Tenemos un Estado que ha venido gastando mucha plata y la gasta mal. Yo con eso estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir la gasta mal? Cuando vos comparás con los 90, hay el doble de gasto por habitante en la Argentina que en los 90 ajustado por inflación. Es decir, que debería darte el doble de salud, de educación, de justicia, de seguridad, de infraestructura, de jubilaciones. El doble. Obviamente no se lo da a nadie. No se lo da a nadie. Entonces, el aumento del Estado gastando mal, ¿sí?, no solamente generó que más impuestos y menos bienes y servicios públicos, sino que además generó crisis recurrentes de todo tipo y color, sea defaults o inflación alta. Ahora, corregir eso no quiere decir romper el Estado. Rompiendo el Estado no vamos a ir a ningún lugar. Los países que han mejorado el estándar de vida de sus ciudadanos en el mundo son aquellos en los que el Estado funciona bien y mejor que en otros países. Es que es muy difícil discutir lo obvio. Es obvio que no vas a mejorar si rompes el Estado. Es obvio, es retroceder a niveles premodernos. Pero además esto es así independientemente de que los estados o las sociedades elijan la izquierda o la derecha. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Vietnam y Cuba? Que en Vietnam en un momento el Estado empezó a funcionar bien y en Cuba no. ¿Cuál es la diferencia entre China y Norcorea? Que en China el Estado empezó a funcionar bien, entonces sacó... Sí, millones de personas de la pobreza. 12, 13, 14, 15 argentinas de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre Grecia e Irlanda? Que en Irlanda el Estado funciona y en Grecia no. ¿Cuál es la diferencia entre Australia y Argentina? Que en Australia, cuando tuvieron crisis, la crisis 1890, la Gran Depresión, el sistema político se pudo poner de acuerdo en qué tipo de Estado y qué tipo de reformas generaba y cuál era la estabilidad de eso. Cuando ves los ejemplos de cómo bajó la inflación en Brasil o cómo bajó en Israel, es a través de acuerdos políticos. Toda aquella cosa que se la impones al otro y que encima tiene un costo y que encima tiene un dolor, después se revierte. No importa si es privatización, después estatización y al revés. No importa si es convertible a hiperrestricción monetaria y después lo contrario. No funciona Algo tan así. sencillo como política de Estado. Martín, gracias por venir. No, gracias a vos.